yo creo que ya no hay más tiempo que perder porque Cristo pronto está viniendo ya a buscarnos. Vivimos una vida donde muchas veces los afanes de esta tierra, los problemas de esta tierra nos impiden ver más allá de lo que tenemos enfrente de nuestros ojos. Quizás algún problema monetario, quizás alguna enfermedad, quizás algún dolor o angustia por algo en particular no te dejan dormir. Y este año 2023 seguro va a tener un montón de desafíos, un montón de pruebas y un montón de luchas. Pero déjame decirte que Dios nunca te va a soltar la mano. Dios nunca va a permitir que vos transites este camino tenebroso solo. Dios es fiel. Él es fiel hasta en lo más mínimo. Lo mismo que le prometió al pueblo de Israel, al pueblo que eligió, que bueno, ya vimos un poco cómo es la historia, ¿no? Te lo promete y lo sostiene hoy en día. Entonces, si Dios es fiel, si Dios mantiene y sostiene sus promesas, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nos cuesta tanto ser fiel a Dios y obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto mantenernos firmes en el camino de Dios? Aprendiendo su palabra, estudiando, compartiendo. Quizás son los afanes de esta vida. ¿A dónde tenés puestos tus objetivos? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿Cuál es tu meta en esta vida? Dios quiera que en este 2023 podamos definir una vida que nos lleve hacia la eternidad. Un objetivo que nos haga ser partícipes de la vida eterna. Y Jesús lo sabía, ¿eh? Jesús sabe que nosotros tenemos problemas, que muchas veces nos cuesta ser fieles a Dios, que muchas veces caemos, pero Él siempre está dándonos palabras de aliento y palabras de ánimo. Y en este caso lo vamos a encontrar en el libro de Mateo. Vamos a compartir unos conceptos que son importantes y que tienen que ver con algo que nosotros tenemos que entender. Desde un principio existe una relación pactual entre Dios y su Hijo. ¿Y qué es una relación pactual? Ya tuvimos programas que hablan sobre el pacto. Y un pacto, como todos saben, es un común acuerdo entre dos o más partes. Y en un común acuerdo las dos partes tienen que cumplir. Ustedes saben que cuando en un pacto una de las dos partes infringe este pacto, se rompe. Entonces yo te pregunto, ¿no? Dios nunca rompe su parte del pacto. ¿Vos siempre obedecés la parte del pacto? ¿Qué es obedecer? ¿Qué es cumplir con tu parte del pacto? Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Y para ello tenemos que ir a Mateo, el capítulo 6 y el versículo 25 en adelante. Y dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis de vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? En otras palabras, Jesús te está diciendo que los afanes de esta vida no te quiten el sueño. Porque muchas veces los afanes de esta vida nos hacen romper con nuestra parte que tenemos que cumplir en el pacto. El pacto, cumplir con el pacto requiere con obedecer los mandatos y principios de Dios. No podemos permitir que los afanes de esta vida, aquello que es superficial, aquello que es banal, nos haga perder la vida eterna. Y muchas veces nos preocupamos más porque el versículo dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿De qué sirve una casa lujosa? ¿De qué sirve la mejor ropa si cuando Cristo venga no vas a heredar la vida eterna? En ningún momento acá Dios está hablando en contra de lo material, pero el problema es cuando las riquezas pasan de ser un medio a ser un fin en sí mismo. Mira la realidad que tenés alrededor. Decime, ¿Dios no evidenció ya su protección hacia vos? El problema es que nosotros no sabemos dónde poner el corazón, no sabemos hacia dónde ir. Entonces Jesús les dice, miren, les voy a dar 3 ejemplos. 3 ejemplos cotidianos y que ustedes cuando miran alrededor lo encuentran. El primero, en el versículo 26, encontramos a las aves. Y les dice Jesús, mirad las aves del cielo, ellas no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Miren a las aves, no les falta nada, pero no les falta nada porque se esfuerzan por encontrar el alimento. Se esfuerzan por construir su nido, se esfuerzan por buscar alimento para alimentar a sus polluelos. Las aves, si bien no tienen la capacidad quizás de trabajar como nosotros o la conciencia, sí tienen algo desarrollado que quizás muchas veces no, nosotros no, que es la capacidad
de obrar conforme a las facultades, podríamos decir, que Dios le dio. El instinto de ellas las lleva a trabajar. Y Dios las proporcionó. Y ellas explotan al máximo aquello que Dios le dio. Así nosotros debemos trabajar para sustentar a nuestra familia, a nosotros, a nuestros hijos. Pero el trabajo no debe ser un fin mismo. Cuando el trabajo pasa a ser el objetivo y meta de nuestra vida, hay algo que está mal. Si Dios le proporciona el alimento a las aves, ¿no? Si Dios le proporciona lo necesario a las aves para vivir, ¿no somos nosotros mucho más importantes? Dice. Si yo me preocupo por esas pequeñas avecillas, yo que doy la vida por ustedes, ¿no me voy a ocupar de lo que necesitan? Tenemos que empezar a preocuparnos más por explotar al máximo aquellas dones y capacidades que Dios nos dio y dejar que sea Dios que se ocupe. No hacer el trabajo como el objetivo y meta de nuestra vida. No buscar las riquezas como un objetivo en sí mismo, como un fin en sí mismo, más bien como un medio para hallar la salvación. Otro ejemplo que utiliza, miren en el versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho más que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién pudiera, no? Aquellos que no somos muy altos, ¿cómo nos gustaría agregarnos un poquito más de estatura? Acá la palabra que se utiliza para estatura también puede ser traducida como estatura o como de edad. En otras palabras, ¿para qué te afanás? ¿Para qué te desvelás por agregarte centímetros si es físicamente imposible? ¿O para qué pretendés agregarle edad a tu vida o quitarle edad si las leyes de la naturaleza hacen que esto sea imposible? Y muchas veces nosotros vemos circunstancias que nos parecen imposibles de resolver, así como agregar o quitar estatura o edad a nuestra vida. Y muchas veces creemos que estos son límites, y muchas veces estos límites nos hacen desfallecer, nos hacen preocuparnos de más y perder quizás hasta nuestro control. En este nuevo año seguramente vamos a tener problemas que van a parecer imposibles de poder salir adelante. Pero cuando lo natural es imposible, si nosotros ponemos a Dios en primer lugar, el Dios de lo sobrenatural empieza a actuar. Todos aquellos límites que vos hoy ves, mañana pueden ser sobrellevados, pasados, porque a Dios no se le sujetan las leyes naturales. Tenemos a un Dios poderoso, superpoderoso, sobreprotector que nos protege. Entonces, ¿por qué te vas a afanar por algo que es imposible de hacer? ¿Por qué te vas a afanar? ¿Por qué vas a perder el sueño? ¿Por qué vas a preocuparte tanto y te vas a angustiar por algo que humanamente es imposible? Ponelo en las manos de Dios. Así como las aves, sin saber, ellas saben, sin saber que hay alguien que está rigiendo, saben que van a tener el alimento. Vos tendrías que saber, y si no lo sabés te lo digo ahora, tenemos un Dios que nos cuida y que nos protege. Y tenemos un Dios de lo imposible, que Él está dispuesto a obrar. Pero nosotros no debemos romper nuestra parte en el pacto. Y el tercer ejemplo que utiliza lo encontramos en el versículo 29 y 30, en los dos versículos, y dice, del 28 voy a leer. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y quizás el lirio no sea el equivalente botánico exacto con el término que está descrita la flor. Puede ser también una flor del campo. No importa si ese es un lirio o cual sea. Lo importante es que vean ustedes las flores del campo. ¿Tienen ustedes jardín en su casa? Salgan a ver esa rosa que tienen, ese clavel, esa margarita, no sé, ustedes sabrán cuál es la que tienen, una petunia. Vean esa planta que está. No es hermosa, no requiere de cuidado, pero hoy lo que es flor, mañana no se seca. Y acá Dios nos está diciendo, ¿por qué nos preocupamos tanto por lo pasajero? Fíjense, no solo lo compara a los lirios del campo, que dice que no trabajan ni hilan, sino que lo compara con Salomón. Dice, ni aún Salomón. Y a lo largo de toda la historia de Israel, no hubo rey más próspero que Salomón. No hubo una parte en Israel con mayor infraestructura, belleza y mayores construcciones que en la época de Salomón. Del mundo venían a Israel para ver por qué tenía tanta gloria este reino.
La belleza que existió en la época de Israel fue la mayor. O sea que no lo está comparando con cualquier época de la historia, ni con cualquier rey, sino con el más, podríamos decir, el más maravilloso en cuanto a pertenencias, en cuanto a construcciones, el más deslumbrante, la época más deslumbrante de Israel. Y sin embargo, dice, aunque ahora está vestida así, aunque hoy el lirio está vestido con su mayor esplendor, mañana se seca y es combustible en los hornos que eran utilizados en el antiguo cercano oriente. Aquello que hoy es hermoso, mañana es alimento para un horno, para el fuego. Entonces, ¿de qué nos sirve gastar nuestras energías en cosas que son pasajeras? ¿En qué sirve gastar nuestras energías, nuestra vida, nuestros recursos en aquello que es pasajero, cuando deberíamos estar haciendo esfuerzos para alcanzar la vida eterna? ¿No hará mucho más por vosotros, hombre de poca fe? ¿Por qué Dios no hace más por nosotros? ¿Por qué Dios no hace más por nosotros? ¿No será que Dios no lo hace Dios no porque Él no quiera, sino porque nosotros se lo impedimos? Y lamentablemente es así. Dios no hace más milagros en nuestra vida porque nosotros no se lo permitimos por nuestra manera de vivir. Porque Dios nunca quiso una vida de sufrimiento para sus hijos. Él nunca quiso una vida de dolor y angustia. Al contrario, Dios quiso que sea una vida próspera, llena de bendiciones. Pero nosotros decidimos constantemente quebrantar el pacto. Decidimos constantemente desobedecer las leyes de Dios. Y en Deuteronomio 28, si ustedes me quieren acompañar, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 28, encontramos las bendiciones de la obediencia. Las bendiciones de obedecer a Dios. Dios no quiere que lo obedezcamos por un simple capricho, sino porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y fíjense, en el capítulo 28, en el versículo 1, dice lo siguiente. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Una condición que no puede ser revocada es la obediencia a los mandamientos y las leyes de Dios, que encontramos en su palabra. Dios no nos puede bendecir si nosotros no nos tomamos la responsabilidad de vivir una vida de obediencia. Dios te va a bendecir, pero requiere esfuerzo, requiere poner prioridades. ¿Dónde vas a poner tus prioridades en este año? ¿En lo pasajero, en lo efímero o en lo concreto y eterno? Porque dice, fíjense en otros versículos, no voy a leer todo, pero ustedes después, si quieren, pueden tomarse el trabajo de leer y estudiar y profundizar en el capítulo 28. En la primera parte encontramos las consecuencias de la obediencia y la segunda, la consecuencia de la desobediencia. Y fíjense lo que dice en el versículo 2, por ejemplo, vendrán sobre ti estas bendiciones. Así que si nosotros obedecemos, Dios nos va a dar bendiciones. Bendito serás tú, bendito va a ser el fruto de tu vientre, tus hijos. Jehová derrotará a tus enemigos, dice. Jehová te enviará su bendición sobre los graneros. Vendrán todos los pueblos de la tierra, que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Te hará Jehová sobreabundar en bienes. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, entre otras tantas. Entonces, ¿por qué a veces vivimos una vida miserable, llena de dolor y de tristeza? ¿No será porque nuestra vida no refleja los hechos de un verdadero cristiano? ¿No será porque no tenemos las prioridades bien ubicadas? El plan de Dios es que si nosotros obedecemos, Él nos va a dar todas estas bendiciones. Pero ¿cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Cómo administramos los recursos que Él nos da? ¿Cómo administramos las riquezas? ¿Cómo administramos la inteligencia? ¿Cómo administramos la capacidad que Dios te da de sentir empatía por el otro? ¿Cómo administras todos los dones que Dios te dio? ¿Lo escondes o lo pones para trabajar para su gloria y su reino? ¿Qué clase de vida de cristiano estás llevando? ¿Qué clase de cristiano sos? ¿Alguien que lee y comparte y vive lo que lee o solamente alguien que lee y ahí quedó? Dios nos invita a que tengamos una parte activa en nuestro pacto con Dios y hay que cumplirlo. Y saben, toda índole de nuestra vida tiene que reflejar que cumplimos nuestra parte de Dios. Hasta incluso el recurso del dinero. ¿Y ustedes saben que Dios puede ser estafado? ¿Que Dios puede ser robado?
No, ¿cómo? Si es Dios, es súper seguro su banco. No, Dios puede ser robado. Y para ello vamos a ir a Malaquías, el capítulo 3, y voy a leer el versículos 7, 8 y 10. Y dice lo siguiente: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y muchas veces estas preguntas nos las hacemos nosotros. Y Jesús le está diciendo, ustedes se alejaron de mí. Y nosotros decimos, ¿pero qué tiene que ver? ¿Cómo que rompimos nuestra parte del pacto? ¿Cómo que nos alejamos? Sí. Y lo dice en el versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Cuando nosotros malgastamos nuestros recursos monetarios, cuando no le damos al Señor lo que a Él le pertenece, estamos estafando a Dios. Ahora, tus finanzas, la manera en la que te estás manejando con el dinero, ¿refleja que sos un cristiano? Y muchas veces nosotros nos agarramos al dinero porque es nuestro sustento, porque es lo que nos mantiene con vida, creemos, ¿no? Es aquello que nos permite comprarnos todo. Entonces Jesús dice en el versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Dios te está llamando a que lo pruebes, a que confíes, a que pongas a Dios en primer lugar, antes que tus finanzas inclusive. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y este versículo me encanta, porque muchas veces estamos nosotros cuidando pesito por pesito y guardándolo, y guardándolo. ¿No será que no tenemos más bendiciones porque no somos generosos con aquello que Dios nos da? Hasta cumplir con lo monetario con Dios tiene que ver con volverse a Dios. No nos tenemos que olvidar que nosotros somos mayordomos, no dueños. Nos preocupamos más de lo que tenemos que por ser fieles a Dios. Y así nos va. Fíjense que hasta lo material nos puede alejar de Dios. ¿En qué estás poniendo tus recursos? ¿Estás dando a Dios lo que le corresponde? Es un nuevo año para replantearnos nuevas cosas. Y ahora sí vamos a volver a Mateo, para terminar de desarrollar lo que habíamos empezado. Y en el versículo 31 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Démosle al Señor lo que corresponde. Y veamos cómo Dios abre los cielos y derrama bendiciones hasta que sobreabunde. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe, el Señor nos ama, el Señor nos cuida y nos protege. Mas buscad, dice el versículo 33, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Todo aquello que nos preocupa, la vestimenta, el alimento, el alquiler, el pago de la escuela de los chicos, todo será añadido. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día con su propio afán. Y saben, temporalmente lo único que tenemos es el hoy, porque el ayer ya se fue y el mañana todavía no llegó. ¿Qué vas a hacer con el hoy? ¿Qué vas a hacer con el día de hoy? ¿Vas a entregarte todas las mañanas a Dios? ¿Este año vas a dar las prioridades al Señor? ¿Vas a vivir una vida constante de comunión con Cristo todos los días? ¿Vas a cumplir tu parte en el pacto así como Él la hace desde la eternidad y lo va a seguir haciendo por la eternidad? ¿Qué es aquello que hoy te está quitando el sueño? ¿Qué es aquello que hoy te desvela? ¿Qué es lo que hoy te angustia? Tráelo a los pies de Cristo. Dios exige una vida de obediencia porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Es momento de dejar de ser tibios, es momento de dejar de andar titubeando. Es momento de tomar una decisión, de entregarnos a Cristo, de entregarle a Cristo lo que Él corresponde. Nuestra inteligencia, nuestra vida, nuestros recursos económicos, todo al Señor. Y permitir que Él abra los cielos y nos dé bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Qué estamos esperando? Este nuevo año Dios te quiere dar muchas bendiciones. Este nuevo año tu relación con Dios tiene que cambiar rotundamente. Tenés que tener una comunión personal con Cristo todos los días. Tenés que entregarle tu vida y confiar en Él. Él promete darte las bendiciones que necesitas. Él promete sustentarte. La clave para el éxito está en el versículo 33.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando vos te encargás de las cosas de Dios, Dios se encarga de las tuyas. Cuando vos pones a Dios en primer lugar, Él es tu contador, tu abogado, Él es tu representante, Él es todo lo que vos necesitas. Pero depende de cada uno de nosotros. ¿Le vas a entregar tu vida al Señor este año? ¿Vas a cumplir con tu parte en el pacto y devolverle a Dios lo que le corresponde? Dios quiera que sí.